Iglesia Cristiana Alto Refugio. Un refugio de amor para ti y tu familia. El mensaje para hoy. Gloria a Dios. Qué emocionante, qué maravilloso. Cuando el pueblo de Dios crece, es porque hay fruto, hermanos. Y cuando hay fruto nos alegramos. Porque el Señor dice que Él nos ha llamado para que llevemos mucho fruto y nuestro fruto permanezca. Así es que vamos a orar cada uno de nosotros a diario, día a día, por la vida de estos hermanos, para que Dios los levante y veamos la gloria de Dios en ellos. Debemos darle gracias a Dios por todo lo que está haciendo, pero también debemos darle gracias por su sacrificio maravilloso, por la cruz del Calvario, por el sacrificio de Cristo. De eso quiero hablarles en esta mañana. Juan 3:16, creo que ustedes se lo saben de memoria y podemos recordarlo. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Alguien más se lo sabe? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Ese es el amor de Dios. No es un amor sencillo ni simple, es un amor tan intenso que ha alcanzado nuestras vidas, que ha tocado nuestras naturalezas humanas y pecaminosas para darnos un cambio. ¿Cuántos anhelan realmente ese cambio? Cuando anhelamos ese cambio, se da ese cambio porque Dios está dispuesto a cambiarnos. Dios quiere cambiarnos. El problema muchas veces somos nosotros, hermanos. Ayer, mientras oraba en la mañana, el Señor puso una palabra en mi mente y la leí en la Biblia. Está en el capítulo 18 de Jeremías. Dice que el Señor le dijo: anda allá al pueblo donde está la gente trabajando, donde la gente vive, y párate ahí donde trabaja el alfarero, observa al alfarero. Así que Jeremías fue y se puso a observar al alfarero, y el alfarero estaba haciendo una vasija y de pronto la vasija le comenzó a salir un poco fea. No le gustó al alfarero, y el alfarero cogió la vasija, la sacó de la rueda, la tiró y la mezcló otra vez como una masa y la volvió a poner en la rueda y comenzó a trabajarla hasta que la hizo de nuevo, y la hizo a su gusto. Entonces Dios le dice a Jeremías: ¿has visto lo que hizo el alfarero? ¿Viste cómo deshizo la vasija y volvió a hacer una vasija nueva y más hermosa? Y entonces Dios le dice a Jeremías estas palabras: ustedes son como el barro en la mano del alfarero, así ustedes están en mis manos, y yo puedo hacer de ustedes una vasija nueva. Yo puedo hacer una nueva vida en cada uno de ustedes. ¡Qué maravilloso Dios! Precioso mi Señor. Y sentí que Dios quiere transformarnos, que Dios quiere hacer algo nuevo. Y yo creo que hoy ya está comenzando a hacer algo nuevo Dios. Así es que póngale mucha atención a lo que vamos a hablar. Dios va a bendecir su vida porque le va a hacer entender que Él lo ha amado mucho antes de lo que usted se lo imagina. A pesar de que el ser humano ha sido desobediente, podemos reconocer eso, ¿verdad?
Porque tampoco podemos venir a Cristo diciendo somos perfectos o no me equivoco nunca. Tenemos que reconocer nuestros errores, nuestros pecados. Debemos declarárselos a Dios. No necesitamos hablarle nuestros pecados a una persona. Esa persona no puede cambiar nuestras vidas. El que puede cambiar nuestras vidas es el divino alfarero. Él puede cambiar tu vida. Con Él es tu confesión. Porque cuando le confiesas algo a Dios, es algo en serio y para siempre. Así es que nosotros, los seres humanos, desde siempre hemos sido desobedientes a Dios. Pero Dios ha buscado, a pesar de esa desobediencia, establecer medios de redención para el hombre. Y ha provisto señales y acontecimientos proféticos para darnos la seguridad de que Él nos ama y que nos redimirá. Desde el jardín del Edén, Dios está interesado en salvar a la humanidad de la condena eterna. Ustedes saben que Adán y Eva sembraron el pecado en la humanidad, pero también saben que Dios comenzó un plan de redención. Redención significa recuperación. Cuando usted tiene a un familiar secuestrado y los secuestradores piden $10,000, usted lleva $10,000 y lo redime, es decir, usted lo recupera. Usted paga el precio del secuestro. Por supuesto, no les estoy diciendo que lo hagan. Hay medios policiales y todo para hacerlo. Pero quiero decir que la palabra redención es recuperar. Dios pagó el precio de tus pecados y de mis pecados. En la sangre de Cristo está recuperada nuestra identidad con Dios. Nosotros somos hijos de Dios, creación de Dios, y Dios nos ha recuperado para Él por medio de Jesucristo el Señor. Pero desde tiempos antiguos Dios fue mostrando su gracia, su amor y su anhelo de recuperarnos. Dios nunca dejó de tener misericordia de nosotros para levantarnos otra vez y para darnos la oportunidad de ser seres creados a la imagen y semejanza de Dios. Quiero que por favor leamos el Salmo 89. Es un salmo extraordinario. Aquí está tipificada la misericordia de Dios. Si usted va al Salmo 89, lea lo que el Señor habla de Cristo y sus seguidores. ¿Cuántos seguidores de Cristo hay aquí? No son muchos. ¿Cuántos seguidores de Cristo hay aquí? Ah, bueno, ahora sí. Yo creo que estaban un poquito dormidos, ¿verdad? Bien, desde el versículo 27 dice: yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley. ¿Cuáles son los hijos de Dios en Cristo Jesús? Esto es para nosotros, escuche bien. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos. Déjeme hacerle un hincapié aquí. Esto significa, si usted es hijo de Dios y usted se sale del rumbo, si usted pierde el sentido, si usted deja de obedecer a Dios y comienza a vivir una vida mundana, la palabra de Dios tiene una respuesta clarísima. ¿Qué dice? Versículo 32. Entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Es decir,
recibiremos disciplina de parte de Dios. Amén. Recibiremos disciplina, mis hermanos. Seremos disciplinados. ¿Cuántos hemos sentido esa disciplina de Dios? Seamos honestos. No siempre hemos vivido maravillosamente agradando a Dios. Tenemos momentos en la vida en que las cosas no han ido conforme Dios lo ha querido. Y entonces viene una disciplina para ti o para mí. Y cuando viene la disciplina, ¿qué significa? Significa que Dios quiere cambiarte. Y significa que Dios te ama, porque dice su palabra que Dios al que ama disciplina. Qué hermoso, ¿verdad? Claro que no nos gusta la disciplina, por supuesto que no. Pero nosotros mismos no las ganamos. Nos la ganamos, perdón. Versículo 33, aquí viene la parte hermosa. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Mis hermanos, con todo y eso Dios tiene misericordia de ti y de mí. Por eso dice que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora le voy a decir una cosa. No se arriesgue a esa disciplina. Algunos dicen, ay, no, entonces me tiro una cana al aire y luego... Ni lo piense, mi hermano. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, dice la palabra. No crea que con Dios se puede jugar. Con Dios no. Juegue con cualquiera, menos con Dios. Cuando usted juega con Dios, usted juega con candela. Porque la disciplina de Dios puede ser tan terrible que usted ni se la imagina. ¿Ha visto a otra gente sufrir? Usted sabe que en este mundo hay mucho sufrimiento, mucho dolor, mucha angustia. Que jamás le pase por eso. Jamás le pase eso por la mente. Que jamás piense usted que usted puede dejar que eso suceda en su vida. Así es que Dios nos está diciendo, vengan a mí desde siempre. Pero cuando viene Cristo, la cosa se pone mucho más clara y definida, porque Dios está obrando en los últimos tiempos de la historia de la humanidad. Nosotros estamos en los últimos tiempos. Estos son los tiempos postreros que habla la Biblia. Pero debemos acercarnos a Dios por fe, confiando absolutamente en Él y obedeciendo sus mandatos. La alternativa de confiar en Dios es confiar en los dioses falsos o confiar en sí mismo. La Biblia dice en el Salmo 115 acerca de los que confían en los dioses falsos. Léalo usted mismo. Salmo 115 del 4 al 9. Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Escuche esto. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿Qué significa que tienen ojos y no ven, etcétera, etcétera? Que no tienen vida. El que confía en los ídolos no tiene vida. ¿Se acuerda que un día vino alguien y le dijo a Jesús, Señor, yo te quiero seguir, déjame que vaya y entierre a mi padre y luego te sigo? ¿Y usted recuerda que le contestó Jesús? Deja que los muertos entierren a los muertos.
No estaba diciendo Jesús que del cementerio se levanten y lo lleven para allá. Estaba diciendo que hay gente muerta en vida. ¿Y quiénes son los que están muertos en vida? Los que no tienen a Cristo en su corazón. Los que no tienen vida nueva, porque cuando usted tiene a Cristo en su corazón, usted nace de nuevo y nace en espíritu, su espíritu cobra vida. Mientras usted no tiene a Cristo, usted es cuerpo y alma. Pero cuando usted nace en Cristo Jesús, usted es cuerpo, alma y espíritu. Así que Jesús está hablando de los que mueren en vida. Y aquellos que confían en dioses falsos están muertos en vida. Pero también hay algunos que confían en sí mismos. Veamos el Salmo 49. Les voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos, desde el versículo 6 hasta el 10, así que las palabras las van a encontrar un poco diferentes si tienen una Reina Valera u otra versión. Dice, versículo 6, a ellos les importan sus bienes y riquezas. Ningún ser humano puede salvarse a sí mismo ni pagarle a Dios para que le salve la vida. Eso vale mucho. Ninguna cantidad de dinero es suficiente para poder vivir para siempre y librarse de la muerte. Podrán darse cuenta que tanto el sabio como el tonto y el ignorante, todos mueren por igual y otros se quedan con sus riquezas. ¿Es verdad o no es verdad lo que está diciendo esto? ¿Qué verdad tan poderosa, grande y clara? Es decir, no hay nada que te pueda salvar a ti de la muerte espiritual. El único que te puede salvar de la muerte espiritual se llama Jesucristo. Y por su sangre preciosa tú puedes ser salvo. Pero en el versículo 15 dice el salmista, pero Dios rescatará mi vida de las garras de la muerte, pues me llevará con él. ¿A quién lleva Dios con él? Aquellos que tienen vida espiritual. Y los que tienen a Cristo, ¿cuántos tienen a Cristo? Tienen vida espiritual. Y la vida espiritual hay que alimentarla. Así como usted alimenta el cuerpo, usted tiene que alimentar el espíritu. ¿Cómo alimenta el espíritu? Leyendo la palabra de Dios, orando y obedeciendo lo que Dios quiere que usted haga. Por eso, confiar en Jesucristo es lo mejor que podemos hacer. No confiar en dioses falsos y no confiar en sí mismo. Son dos cosas que debemos desechar. Dioses falsos ahora hay por todas partes. Inclusive hay cristos falsos. Y Jesús mismo lo anunció. Y dijo, no vayan cuando les digan que yo estoy por aquí o estoy por allá. Porque están mintiendo. Ustedes no hagan caso a eso. Así es que nosotros debemos entender claramente que la Biblia es la única respuesta clara a nuestras vidas. Dios quiso anunciarnos la salvación desde los tiempos antiguos, desde todo lo narrado en el Antiguo Testamento, estableció señales y símbolos proféticos de la primera venida de Cristo para salvarnos. Uno de los más hermosos y completos símbolos de nuestra salvación es el tabernáculo que erigió Moisés en el desierto luego del pacto entre Dios y su pueblo Israel. Ese es el pacto que Dios hizo con Moisés. Y ese pacto fueron mandamientos que Dios le entregó y luego hicieron un sacrificio de un animalito y la sangre del sacrificio la rociaron sobre las cosas sagradas. Así fue como se inició el primer pacto. Pero la Biblia también dice, y váyase por favor al capítulo 8 de Hebreos,
y leamos desde el versículo 4 para tomar un poco de sentido, pero el 5 es el que quiero que le preste mucha atención. En el versículo 4 de Hebreos 8 dice: así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. A ver, déjeme explicarle un poquito esta parte. Lo que quiere decir es que en el Antiguo Testamento Dios estaba mostrando una figura de lo que realmente era. Moisés fue transportado al cielo y él miró el tabernáculo real. Y le dice: anda y haz en la tierra algo similar a lo que has hecho. Ese es a lo que has visto, perdón. Ese es el modelo. Y tú construye el tabernáculo según ese modelo. Pero este tabernáculo que hizo Moisés fue hecho con manos de hombres. El que está arriba en el cielo, fue hecho con la mano de Dios. Quiere decir que muchos acontecimientos proféticos del Antiguo Testamento solamente, ¿cómo le explico?, eran la foto, no eran lo real. Usted ha escuchado, ¿verdad?, que dice que hay un espectáculo en vivo y en directo. Hemos oído eso, ¿no? En vivo significa que la persona está ahí. Pero si no es en vivo, significa que es un video que están pasando, que pasó alguna vez, o algo que se vio, o una secuencia de fotos. Dios en el Antiguo Testamento mostró la figura, y en el Nuevo Testamento se están cumpliendo las cosas reales. Porque Cristo es el cumplimiento de las promesas de Dios. Entonces, si Dios hizo eso en el Antiguo Testamento, lo hizo para mostrar lo que haría en Cristo Jesús. Por eso el nombre de esta prédica es por la sangre de Cristo, no por la sangre de los animales sacrificados que cumplían cierta función para purificar el cuerpo del pecador, pero no para cambiar su corazón. La sangre de Cristo nos justifica y encima nos transforma, nos hace nuevas criaturas. La Biblia dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si alguien viene a Cristo y quiere seguir en el pasado, déjeme decirle que no aceptó a Cristo con sinceridad en su corazón. Todavía no es de Cristo. Y si usted todavía no es de Cristo, hoy puede tomar la decisión de romper con su pasado. ¿Estamos claros, verdad? Qué bueno. El gran anuncio de Dios es que vendría el Mesías y el Mesías cumpliría todas sus promesas. Por eso, si usted ve en Hebreos capítulo 7, desde el versículo 22, habla ya del nuevo pacto, no del pacto que Dios hizo con Moisés, sino del pacto que Dios hace con usted, en Cristo Jesús. Escuche bien. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Qué es fiador? Es garante. Él es el garante. Él garantiza que usted es salvo. Por eso Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y está diciendo: Padre, yo di la vida por Ramirito. No le tomes en cuenta ese pecado. Ayúdalo. Él es nuestro intercesor. Es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay nadie más. ¿Escuchó? No hay nadie más. El único mediador entre Dios y los hombres, dice la palabra, es Jesucristo.
Versículo 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Es decir, habían sacerdotes en el Antiguo Testamento que ministraban, pero llegaban los 80, los 90 años y se morían, porque todos los seres humanos se mueren. Eso es lo que está diciendo aquí. Versículo 24, mas este, o sea Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Significa que Él es sacerdote eternamente. ¿Qué significa la palabra sacerdote? Intermediario, intercesor, mediador. Por lo cual, versículo 25, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. ¿Quién lo puede salvar a usted perpetuamente? Jesucristo. No hay nadie más que lo pueda salvar. Viviendo para siempre para interceder por ellos. Todo el que se ha acercado a Dios en Cristo Jesús tiene la garantía de que Jesús ya lo salvó. No que Jesús lo salvará, sino que Jesús ya lo salvó. Usted ya es salvo en Cristo Jesús. Pero de todos estos anuncios que hay en el Antiguo Testamento, quiero darle una revisión al tabernáculo, una revisión un poquito rápida. Vamos a poner unas imágenes y ustedes van a ver. El tabernáculo estaba compuesto de los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero vamos a ver qué había en el atrio. El atrio es aquel lugar encerrado, es decir, como una especie de patio con cerramiento. Ustedes lo están viendo, ¿verdad? Ya, en este lugar encerrado se daban los momentos de adoración a Dios. ¿Y por qué tenía que ser encerrado? Porque todo acto de adoración a Dios debe ser en completa separación del mundo. Santo significa separado para Dios. Este lugar estaba cercado porque solo ahí dentro uno renunciaba a las cosas del mundo. Cuando usted viene aquí y está pendiente de su celular, que lo van a llamar a las 11, a las 7, a la hora que sea, usted no está separado del mundo, usted todavía está con la cabeza allá. Mejor ni venga. O sea, no quiero que lo tome como una grosería. Simplemente quiero decirle la verdad. Usted está perdiendo el tiempo si usted está aquí y su mente está afuera. Cuando usted viene aquí, usted tiene que centrarse en Jesucristo el Señor. No hay otra forma de adorar a Dios. Por eso no tenemos la opción de hacer de este lugar que lo hemos cerrado, porque lo podríamos hacer en media calle también. Y Dios igual nos respondería, porque ahora Dios nos ha dado el privilegio de adorarlo donde quiera. Pero nosotros nos centramos aquí para concentrarnos en Dios. Porque si lo hacemos en media calle, pasan los carros, pitan, pasan las bicicletas, los vendedores ambulantes o lo que sea, y nos van a sacar de nuestra adoración a Dios. Ok, en este atrio, lo primero que ustedes encuentran, aquí donde está más oscurito es como decir la entrada, y lo primero que encuentran es el altar de bronce. Ahora podemos poner el altar de bronce. La siguiente imagen. Aquí es donde el sacerdote presentaba la ofrenda, el sacrificio o holocausto para acceder al lugar santo. Esto simboliza el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. La cruz es el altar y Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo el sacrificio de Cristo hoy es suficiente y único medio
de expiación del pecado. Así es que usted ya no necesita traer un corderito delante de Dios. Usted no necesita traer nada. Jesucristo ya lo hizo todo por usted. Usted se presenta a Dios en el nombre de Jesús. Usted dice: Padre, yo quiero hablar contigo en el nombre de Jesús, y las puertas del cielo se abren inmediatamente. Porque Él abrió la puerta para que tú y yo entráramos confiadamente a la presencia de Dios. Gloria al Señor, gloria al Señor. Un sacerdote ofrecía a un animalito, un corderito o lo que sea ahí, y luego iba más adelante, había otro espacio en el atrio mismo, que era la fuente de bronce. Podemos poner la siguiente. Mire, aquí se lavaba las manos, porque obviamente habían manipulado el animalito y estaban con las manos con sangre, etc. Ahora, aquí está el lavacro, o la fuente de bronce, simboliza el lavamiento de nuestros pecados por el bautismo en el nombre de Jesucristo. Los que hoy día recibieron el certificado de bautismo se lavaron de sus pecados. Públicamente mostraron su intención de ser lavados de sus pecados. Y luego que ya hemos pasado el altar y la fuente de bronce, vamos al lugar santo, es decir, ya dentro de lo que es el edificio ese que se veía dentro de los atrios, ¿verdad? Y lo primero que encontramos es el candelero de oro. Esta es la gracia iluminadora de Cristo. Simboliza la luz de Cristo en nosotros, encendida por el poder del Espíritu Santo. Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. El que está conmigo no estará en tinieblas. La presencia del Espíritu Santo como aceite en el candelero que alimenta la luz muestra que nosotros necesitamos que el Espíritu Santo esté en nosotros todo el tiempo. De ahí pasamos a la mesa de los panes de la proposición. Eso está adentro. Déjeme explicarle que adentro, en el edificio pequeño que se hizo dentro de ese cerramiento, habían dos espacios: el lugar santo y el lugar santísimo. Vamos a decir que de aquí hasta aquí era el lugar santo, y luego de aquí para allá el lugar santísimo. Aquí había una cortina o un velo que no permitía ver ni pasar allá, y solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año, porque ese lugar era santísimo. Ahí estaba representada la misma presencia de Dios, y Dios dijo: yo desde ahí les voy a hablar. Así que no cualquiera podía pasar allá. Pero todo esto, la mesa de los panes de proposición, el candelero, y ya veremos un poquito más adelante el altar de oro o el altar de incienso, eran parte de ese lugar santo. La mesa de los panes de la proposición tiene el significado de que Dios en Cristo Jesús es nuestro alimento. Jesús es el pan de vida, el sustento de todo cristiano. Usted no puede caminar sin tener todos los días el alimento espiritual, como les decía hace un momento. El pan es la representación del cuerpo de Cristo sustentando a su pueblo para guiarlo hacia el Padre. Luego viene el altar de oro o de incienso. Simboliza nuestro sacrificio de alabanza a Dios por medio de Cristo, una adoración en espíritu y en verdad. Si usted lee, por favor, Hebreos 13:15, dice así la palabra: así que ofrezcamos siempre a Dios
por medio de Él, o sea, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Por eso nosotros comenzamos los cultos alabando a Dios, porque estamos ofreciendo sacrificio de alabanza. No estamos ofreciendo sacrificios de animales. Lo que nosotros hacemos es cantarle a Dios. Y la Biblia lo llama sacrificio de alabanza. Es lo único que Dios puede aceptar de nosotros. No puede aceptar que usted camine de rodillas 3 kilómetros. Eso para Dios es abominación, porque ya la sangre de Cristo fue derramada por usted y por mí. Ya no hay sangre que pueda cambiar su destino, excepto la sangre de Cristo. Pero usted sí puede sacrificar alabanza al Señor. Frutos de labios que confiesan su nombre. Ahora bien, luego de la cortina está el lugar santísimo. Y está el arca del testimonio o el arca del pacto, que también se le llama, y simboliza nuestra comunión íntima con Dios en el lugar santísimo a través de Cristo. En el Antiguo Testamento no se podía entrar ahí, solamente el sumo sacerdote. Pero ya le voy a explicar que hoy día nosotros podemos entrar al lugar santísimo porque Jesucristo abrió la puerta para que pasemos allá. El arca del testimonio o el arca del pacto es la gloria de Cristo que lo abarca todo. Desde ahí hablaré contigo, dice Dios. La gloria de Dios misma, el lugar de su trono, es inconmovible. Eso no lo puede cambiar nadie. Y finalmente, encima del arco está el propiciatorio, que es el lugar donde Dios muestra la obra de Cristo. Por eso le decía, todo lo del Antiguo Testamento era como una figura de lo que había de suceder. Y en el propiciatorio se muestra la obra de Cristo, la propiciación. ¿Qué significa propiciación? Significa un sacrificio agradable a Dios. Es decir, Dios acepta el sacrificio de Jesucristo. Por eso usted es salvo por la sangre de Cristo. Y a través de la sangre de Cristo, usted es justificado. Usted tiene reconciliación con Dios. Y cuando usted verdaderamente se reconcilia con Dios, usted se puede reconciliar hasta con su peor enemigo. Porque su amor ha superado cualquier expectativa. Pero si usted no tiene un amor así, tal vez usted no tiene a Cristo. Tal vez usted no ha sido sincero y honesto desde el comienzo. Y hoy puede cambiar eso. Le voy a leer en Romanos 3:25 y si gusta, acompáñeme. Porque es muy importante que usted vea esto de la propiciación. Vamos a leer desde el 24. Dice así la palabra de Dios: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. ¿Qué es propiciación? Sacrificio agradable. A quien Dios puso como sacrificio agradable por medio de la fe en su sangre. ¿La fe en qué? En su sangre. ¿La fe en qué? En su sangre. Es decir, yo creo que Jesús murió por mí y derramó su sangre en el Calvario para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, es decir, Dios, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, de la fe de Jesús, de la fe de Jesús. ¡Aleluya!
No hay fe en otra cosa. No se deje engañar. Por eso las religiones destruyen al ser humano, pero la relación con Dios lo construye. La Biblia es clara. Cuando Martín Lutero leyó esto, se quedó asombrado porque dijo: la justificación es gratuita, es por gracia. ¿Y por qué le sorprendió tanto a Martín Lutero? Porque la iglesia romana estaba cobrando billete para que Dios te perdone. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? ¿Se acuerda de esa canción? Qué tremendo, ¿ah? Qué tremendo. Imagínese cobrando dinero. Es decir, es que yo tengo muchos pecados. Te cuesta como 5.500. ¿Ah? Y a ti 300, porque no tienes mucha plata. Pero tráemela, tráemela. Le estaban mintiendo a la gente. Y él encontró, Martín Lutero encontró de que Dios salva gratuitamente en Cristo Jesús. Entonces, él dijo: esto es una mentira, yo no voy a caminar en la mentira. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso entender que Dios tiene para nosotros gratuitamente la salvación si somos honestos, sinceros y decidimos tomar un cambio real en nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ahora bien, lo primero que observamos aquí es un proceso, ¿verdad? Y la primera parte de ese proceso es el sacrificio. Así que lo primero que una persona tiene que aceptar en su vida es el sacrificio de Cristo. Y luego andar en ese caminar, en ese lavamiento de sus pecados, para que luego pueda ingresar al lugar santísimo. Y cuando ingresa al lugar santísimo, ya está en la misma presencia de Dios y puede hablar con Dios todo lo que necesita y quiere hablar. Yo les voy a mostrar algo en Mateo 27. Porque muchas veces la religiosidad detiene nuestro crecimiento en Cristo Jesús. Y aquí debemos entender cómo Dios ha hecho maravillas en nuestras vidas. Mateo 27, versículos 50 y 51. Dice así. Habla sobre la última parte, la muerte de Jesús en la cruz. Dice así: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Ponga atención. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿De qué velo está hablando? Escúcheme bien. Yo le he hablado del tabernáculo. Pero cuando el pueblo de Israel ya se constituyó en una nación y tuvo muchas conquistas y mucho dinero, en vez del tabernáculo construyeron un templo muy parecido al tabernáculo. Y en el templo se guardaban las mismas condiciones que en el tabernáculo. Es decir, también había unos atrios, también había un lugar santo y un lugar santísimo. Entonces el velo que se rompió es el velo o la cortina que estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo. Se abrió completamente, y eso significa que Dios en Cristo Jesús ha permitido que cualquiera de nosotros se acerque a Él confiadamente. Antes el que entraba ahí moría por su pecado, pero ahora Dios permite que nosotros entremos a su presencia y le confesemos nuestros pecados para que vivamos juntamente con Él. Qué maravilloso que es Dios. Ese velo está representado en la muerte de Jesús por la carne de Jesús. ¿Y de dónde saca eso, pastor? Vamos al capítulo 10 de Hebreos. Yo no se lo digo, se lo dice Dios. 10, 19 de Hebreos.
Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Cuando la carne de Jesús se partió el velo, porque el sacrificio de Cristo fue hecho para que usted y yo tuviéramos entrada al Padre. Versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, es decir, a Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aleluya. Yo no sé si he sido claro. Ojalá que sí. Ojalá que esta palabra entre en su corazón y usted no deje que el enemigo le robe ni un ápice de lo que Dios le ha dado. La sangre de Cristo nos ha limpiado y nos ha dado la posibilidad de entrar a la presencia de Dios. Le voy a leer una escritura, dos escrituras más. La una está en Hebreos 9, un poquito atrás nada más. Desde el versículo 11 hasta el 14 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Si se da cuenta, de los bienes venideros. Ya no tenemos que ver con el pasado, sino con el futuro, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre, una vez para siempre, una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesucristo no tiene que volver a subirse en una cruz, porque su sacrificio fue eterno. Su sacrificio está vigente y estará vigente hasta que Él regrese. 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aleluya. Así que Dios te ha limpiado con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es ese propósito? Para que le sirváis al Dios vivo, para que le sirváis al Dios vivo, para que tú seas siervo o sierva de Dios. No hay opción. No, yo solo voy a la iglesia, ya soy salvo, estoy tranquilito y aquí toda la semana me paso callado y el domingo voy, qué bonito, aleluya, canto y me voy a la casa. No, es para que le sirvas a Dios. Dios te llamó para que le sirvas. ¿Cuántos dicen, yo quiero servirle? ¿Cuántos dicen, heme aquí, Señor? Señor, haz de mi vida un siervo, una sierva. Aleluya. Y la última escritura que voy a leer es Romanos 3, del 24 al 26. Leo otra vez, ya la leímos hace un momento, pero no quiero que se olvide esto. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así que, hermanos, está más que claro que por la sangre de Cristo
usted ha sido salvo, si es que es salvo. Y usted, si no ha sido salvo, hoy puede ser salvo. La sangre de Cristo cancela todo pacto con las tinieblas. Si usted un día fue donde los brujos, si usted fue un día donde hechos manes, digo los chamanes, si fue donde los agoreros, fue donde los cartománticos, fue donde los que leen el cigarrillo, el café o lo que sea, cualquier hechicería, cualquier brujo, usted puede cancelar. Si tiene la salvación en Cristo Jesús, usted declara nulo ese pacto con las tinieblas, porque todo eso son pactos con las tinieblas. Y dice, el único pacto que respeto de hoy en adelante es mi pacto con Dios en la sangre de Cristo Jesús. Y por su sangre soy libre. Jesucristo, por su sangre, gloria a Dios, gloria a Dios. Con su sangre nos compra para su reino. Dice la palabra que usted y yo hemos sido comprados a precio de sangre. Con la sangre de Cristo, Jesucristo nos reconcilia con Dios. La sangre de Cristo te protege de todas las plagas. Ya usted sabe, en el Antiguo Testamento hubo eso. La sangre de Cristo protege a toda tu familia. La sangre de Cristo sana nuestras enfermedades. La Biblia dice que Él se llevó nuestras dolencias y enfermedades en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo limpia nuestras conciencias. Nos trae buenos pensamientos. Cuando usted tenga malos pensamientos, ore y dígale: Señor, yo no quiero tener estos pensamientos, te los entrego a ti en el nombre de Jesús, y desaparecen. Y el enemigo se da otra vuelta como las moscas y vuelve, y usted vuelve a orar y se va 100 metros más y regresa más tarde y se va 1000 metros y después ya no puede volver, porque la sangre de Cristo lo ha llevado lejos. Pero sabe una cosa, la sangre de Cristo nos permite entrar en el lugar santísimo, en la misma presencia de Dios. Esa es la bendición que hay. Por eso, gloria a Dios y gracias a Dios por Cristo Jesús. Yo quisiera saber si aquí hay alguno que todavía no le ha pedido a Dios que lo justifique por medio de la sangre de Cristo. Yo creo que hoy puede cambiar su destino, puede cambiar su vida, puede cambiar su sufrimiento, su angustia, su dolor. Lo que sea que usted tenga puede cambiar. Dios puede sanar su enfermedad. Un día una hermana de aquí de la iglesia tomó la decisión de bautizarse y tenía un serio problema en uno de sus brazos, no los podía mover. Cuando estuvo en las aguas dijo: gloria a Dios. Y cuando alzó los brazos se dio cuenta que tenía los brazos arriba y que Dios la había sanado. Eso es maravilloso, porque la sangre de Cristo te puede sanar, te puede limpiar de tu maldad, de tus pecados, de tu angustia. Solo la sangre de Cristo. No hay otra sangre que te pueda limpiar. No hay otro sacrificio propicio a Dios. No hay otra propiciación. No hay otro sacrificio agradable a Dios. Dios solo acepta el sacrificio de Cristo. Así es que si en esta sala hay alguien que necesita acercarse a Cristo, hoy puede ser su gran día. Solamente levante su mano ahí donde está. Si usted necesita recibir a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, levante su mano. Yo quiero orar por usted y con usted, y quiero ayudarlo a que camine con Jesús. ¿Hay alguien que necesita recibir a Cristo en este lugar? Alguien que nunca antes le dijo: Señor, yo quiero que tu sangre me limpie. Yo quiero que tú hagas un cambio en mi vida. Ya no soporto la vida que llevo. ¿Hay alguien así? Hay alguien que está en, gloria a Dios, hay alguien que está en cautiverio. Tal vez alguien le ha dicho antes a Jesús: gloria a Dios, gloria a Dios. Tal vez usted está aquí
y tal vez usted dice, yo soy cristiano, pero no sé por qué llevo una vida tan difícil. Pues usted también necesita en este día orar. Levante su mano. Todo aquel, pónganse de pie los que quieran orar y decirle, Señor, yo quiero una nueva vida. Yo ya no soporto la vida, no quiero la cárcel en la que el enemigo me ha metido. Yo quiero salir de esa prisión. Yo quiero ser libre en Cristo Jesús. Yo quiero cancelar todo pacto con las tinieblas, Señor. Yo quiero cancelar todo lo que adquirí a través de brujerías, hechicerías o a través de mi propia concupiscencia, de mis malos deseos, de todo lo que he vivido haciendo en esta vida. Yo quiero ser libre, porque sé que tu sangre preciosa puede cortar toda maldición en mi vida. Señor, ayúdame. Si usted quiere restaurar su vida, póngase de pie. Si usted quiere restaurar su hogar, póngase de pie. Si usted quiere restaurar su relación con Dios, póngase de pie. Padre, aquí estamos los necesitados. Aquí estamos los que hemos vivido desesperados sin saber que tu preciosa sangre nos protege. Aquí estamos, Señor, los que hemos recibido tu santa palabra hoy y entendemos que tú puedes hacer un cambio sustancial en nuestras vidas. Que tus palabras no son para comprobar, que tus palabras están comprobadas, Señor, y que el mismo hecho de nuestra fe en ti ya es una respuesta tuya a nuestras interrogantes. Tú nos has mostrado hasta la saciedad que nos amas con amor eterno, Señor. Y hoy queremos que tú nos llenes de esta palabra para que cada vez que el enemigo quiera poner grilletes en nosotros, en nuestros pies, que quiera poner cadenas en nuestras manos, nosotros recurramos al poder de tu sangre preciosa y declaremos: yo soy libre porque Jesucristo me liberó, porque su sangre preciosa derramada en el Calvario cambió mi vida. Señor, aquí estamos los que vamos a guerrear, no con nuestras fuerzas, sino con el poder de tu sangre preciosa, Señor, la que tú derramaste para que seamos libres, para que seamos sanos y para que tengamos gozo eternamente, Señor, porque tú eres el gozo de nuestra salvación, Señor. Gracias, Jesús, por llamarnos. Gracias por esta mañana. Gracias por el milagro que estás operando en cada corazón, en cada familia, en cada matrimonio. En el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, que toda mentira puesta por el enemigo se cae. Que todo trabajo del maligno queda cancelado por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que toda obra satánica en nuestras vidas hoy retrocede y tiene prohibido volver por la sangre del Cordero de Dios que está en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque hoy recibimos el poder de tu maravillosa sangre en cada uno de nuestros corazones. Y ahora sabemos que tu protección es perfectamente completa para cada uno de nosotros. Que no hay nada que el enemigo pueda hacer porque está derrotado. Porque tú lo exhibiste en la cruz del Calvario, Señor. Porque ahí el enemigo perdió su última batalla y no tiene fuerza, no tiene ejército, fue despojado, dice tu palabra, no tiene armas, solamente nos ha engañado cuando nuestra naturaleza pecaminosa se ha dejado arrastrar por la amargura, por la codicia, por la lascivia. Señor, en esta mañana sentimos que tu victoria es firme sobre nosotros.
sobre nuestras familias, sobre nuestra iglesia y sobre toda la iglesia de Cristo en el mundo entero. Por eso hoy loamos tu nombre y te glorificamos y te damos honor, gloria y alabanza en el precioso nombre de Jesús. Gracias, Señor, a ti la gloria. Amén. Iglesia Cristiana Alto Refugio.